Saludos jóvenes, continuamos con nuestras clases de redes, seguimos con el tema de direccionamiento IP. En esta oportunidad ya es la tercera parte y vamos a hablar de lo que es el subnetting, ¿ya? ¿Qué es el subnetting y para qué nos sirve? Ya hemos visto anteriormente el modelo classful y el modelo classless, ¿no? Lo cual nos ha permitido ya tener conocimiento de cómo ha ido evolucionando el direccionamiento, ¿no? Primero se utilizaba el modelo classful, posteriormente se utiliza el modelo classless. Pero en este video vamos a entrar ya un poco más a detalle a analizar sobre cómo se realiza el subnetting, ya la división en subredes de acuerdo a las necesidades que se tengan en una organización. Háblese de cantidad de hosts que necesitan en cada una de sus redes, de sus subredes, y cuántas subredes vaya a necesitar esta organización, ¿ya? Entonces, hablamos, inicialmente decimos de que una red IP, ya habíamos visto anteriormente, era una colección o un conjunto, una agrupación de direcciones IP. Valga decir de que se trata de un rango, donde nosotros tenemos varias direcciones IP que comienzan en un determinado valor y tienen hasta otro valor, ¿no? Un valor inferior hasta un valor superior. Es un rango de direcciones. Ahora, ¿qué son las subredes IP? ¿Qué es una subred IP? Una subred IP vendría a ser una red que ha sido creada a partir de una fracción de otra red IP. Ya, entonces, una red IP, por ejemplo, en este caso la 10.0.0.0, se la puede fraccionar en varias subredes IP. Ya, acá por ejemplo estoy colocando 10.1.0.0, la 10.2.0.0 o la 10.3.0.0. Ya, entonces, las subredes son redes que han sido creadas a partir de fraccionar una red IP. Pero ustedes se preguntarán seguramente, ¿para qué se hace este fraccionamiento? Bueno, ¿para qué nos vamos a estar rompiendo la cabeza dividiendo en subredes y calculando cuántos hosts y cuántas subredes se necesitan en una organización? Ese cálculo se realiza fundamentalmente porque, no sé si recuerdan, habíamos llegado a la conclusión de que el modelo classful era ineficiente porque se perdían o se mal usaban una gran cantidad de direcciones IP. Ya, por ejemplo, si me otorgaban direcciones de clase A, de clase B o de clase C, muchas veces yo no tenía la cantidad de hosts que para la cual mi dirección IP estaba normada, ¿no? De acuerdo a que así era clase A, clase B o clase C. Entonces había muchas direcciones que se dejaban de usar, se perdían, ¿no? Y de esta manera se realizaba un manejo ineficiente de nuestras redes. ¿Ya? Entonces esa es la razón por la que se hace subnetting. Ahora veamos, vamos a ver un poco de noción de combinatoria para entender cómo identificar cuántos bits. Habíamos dicho en el modelo classless de que la cantidad de bits ya no es fija, ya no son 8, 16 o 32, sino varían de acuerdo a las necesidades que vaya a tener la organización. Entonces, primero repasemos algunas nociones básicas de combinatoria para poder analizar esta etapa de identificar cuántos bits se necesitan para, ya sea para host o para subred y realizar el subnetting, ¿ya? Primero, un bit puede tomar dos valores, eso ya es obvio, ¿no? Puede tomar el valor 0 y el valor 1. Ahora, con X bits se pueden obtener 2 a la X valores. Por ejemplo, si yo tengo 3 bits, en total puedo tener 2 a la n, que sería 2 al cubo, pudiéramos tener 8 elementos. ¿Ya? Entonces, veamos todas las posibles combinaciones con 3 bits. 000, 001, 010, 011,
y así sucesivamente hasta llegar al 111, ¿no? Entonces, está comprobado de que con X bits nosotros podemos llegar a tener 2 a la X elementos posibles. Y estos elementos me pueden servir para identificar de manera única a las interfaces, o pudiera decirse a los equipos que nosotros tengamos en una red. ¿Ya? Ahora, nosotros en el subnetting ya dejamos a un lado el modelo Classful, que nos definía exactamente cuántos bits de red y cuántos de host se tenían, y lo que se tiene que hacer es esta nueva estructura. ¿Ya? Se tienen una determinada cantidad de bits que corresponden a red, otra cantidad de bits que corresponden a subred, y una tercera parte que corresponden a los bits de host. Acá en la gráfica se ve como si fueran 888, ¿ya? Pero en la realidad o en la práctica no va a ser así. Ya puede que tengamos la cantidad de bits para host variable, ¿ya? No necesariamente 8, pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, etc. No necesariamente van a ser 8, 16 o 24. Ahora, lo que vamos a hacer con el subnetting es identificar cuántos bits de host son necesarios para dimensionar una red en base a los requerimientos y a la necesidad que tenga la organización, ¿no? Cuántos hosts quiera conectar a una subred, ¿ya? Y lo segundo es cuántos bits de subred nosotros necesitamos. Esto va a depender de dos factores, ¿ya? En la organización nos van a decir seguramente cuántas subredes necesitan y también cuántos hosts en cada subred necesitan utilizar. ¿Ya? Eso es lo que se hace en el subnetting. Recabar esa información o analizar, bueno, si ellos no nos lo proporcionan, analizar nosotros de acuerdo a los equipos que tengan cuántos hosts se necesitan en cada subred y cuántas subredes necesitan en esta organización, ¿ya? Ahora, empezaremos con los bits para los hosts. ¿Cómo se calcula el número de bits de host necesarios para dimensionar una red? Lo primero que tenemos que saber es cuántos hosts ellos necesitan, ¿ya? Cuántos IPs para host ellos necesitan. En este caso, por ejemplo, tenemos 180, ¿ya? 180 IPs de host se necesitan en la organización. Esto quiere decir que ellos van a conectar a una subred 180 equipos. Ya, aunque ese análisis ya es un poco superficial, porque en realidad hemos visto anteriormente que un equipo puede tener varios IPs, ¿ya? Varios adaptadores de red en realidad, y cada adaptador de red puede tener varios IPs. Pero lo más común es que un IP corresponda por lo general a un host, ¿no? Entonces, acá estamos plasmando la necesidad de que en la organización se necesitan 180 IPs de host. Ahora, comenzamos por lo que ya hemos planteado antes. Se pueden enumerar 2 a la X elementos con X bits. Entonces vamos viendo las posibilidades. Con 7 bits podemos identificar 180 IPs. Hagamos el cálculo. 2 a la 7 es igual a 128. ¿Ya? Entonces, con 128 direcciones diferentes no me alcanza, ¿ya? Yo necesito 180. Entonces veamos, vamos aumentándole un bit y veamos con 8 bits. 2 a la 8 es 256. En este caso, sí, yo ya puedo tener las 180 direcciones que se necesitan y más todavía, ¿no? Me van a sobrar direcciones, sin embargo, no puedo hacer menos, no puedo usar 7 bits. ¿Por qué? Porque ahí sí que me van a faltar. Ahora, esta afirmación no es tan cierta, ¿ya? A pesar de que hemos analizado de esta manera, no es exactamente 2 a la X bits la cantidad de que se va a poder utilizar de IPs de host. ¿Por qué? ¿Ya? Porque
Para calcular las direcciones IP de host válidas, se tiene que considerar lo siguiente. Se tiene que hacer el cálculo de 2 a la x menos 2. Se tienen que restar dos direcciones de todas las posibles con ese número de bits, ¿ya? ¿Y por qué se hace? Ya, bueno, antes, con 8 bits tendríamos 2 a la 8 menos 2, que vendría a ser 254 IPs disponibles. Igual me sigue sirviendo para los 180. Pero analicemos, ¿por qué se hace esta resta de los dos? Ustedes seguramente se están preguntando eso. ¿Por qué se restan 2 en el caso de las direcciones de host? Porque como ya hemos visto en el tema anterior, la primera dirección corresponde y siempre se va a utilizar como dirección IP de red. Y la última dirección siempre se va a utilizar como dirección IP de broadcast. Entonces, estas dos direcciones, la primera y la última del rango, yo no las voy a utilizar, no las voy a poder utilizar para host, porque la primera es la dirección IP de la red y la última es la dirección IP de broadcast. Todas las del medio corresponden a host. Entonces, viendo con el ejemplo que habíamos visto con 3 bits, teníamos 8 posibles direcciones diferentes. No se pueden utilizar ni la primera ni la última dirección. La primera porque corresponde a la dirección IP de red y la última por lo que corresponde a la dirección IP de broadcast. Entonces, nosotros, para calcular las direcciones host para host, el número de direcciones IP válidas, considerando la cantidad de bits, va a ser igual a 2 a la x menos 2. Esa es la cantidad que vamos a poder utilizar. ¿Ya? Ahora, veamos los bits que se requieren para subred. ¿Cómo calcular el número de bits de subred necesarios para dimensionar una red? En este caso también tenemos que tener conocimiento de cuántas subredes se necesitan en la organización. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuántos bits de subred necesitamos para tener 90 subredes distintas? 90 subredes distintas, entonces partimos de la misma premisa que habíamos analizado anteriormente. Se pueden enumerar 2 a la x elementos con x bits. En este caso vamos probando. Con 6 bits podemos identificar las 90 subredes. Veamos. 2 a la 6 es 64. No me alcanza, ¿no? Es un número menor a las 90 redes que se necesitan. Con 7 bits, 2 a la 7 es 128. Ahí yo ya tengo un número superior a las 90 que yo necesito, ¿no? Entonces, con 7 bits yo ya pudiera identificar a las 90 redes que necesito en la organización. A diferencia de los IPs de host, aquí no hay que restarle 2, ¿ya? Porque no hay dirección IP de red ni de broadcast, ¿no? Aquí directamente la fórmula para el cálculo de las subredes es número de subredes igual 2 a la x, donde x es la cantidad de bits necesarios, ¿ya? Bueno, entonces, ahora veamos cómo realizar el cálculo de número de bits necesarios para host y subred de manera rápida. Lo que nos conviene hacer para hacer este proceso de manera más rápida es escribirnos una tablita con la cantidad de bits y la respectiva potencia 2 a la n, ¿ya? En este caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Solo hice mi tablita hasta el 10. Y arriba ponemos 2 a la n, que en este caso sería 2 a la 1, 2. 2 a la 2, 4. 8, 16, 32, 64, 128 y así sucesivamente. Y considero, dependiendo si es cuántos bits para subredes o para host, hago el cálculo y voy recorriendo mi tablita hasta encontrar un número mayor o igual
dependiendo si es para host o si es para subredes, ¿ya? Entonces, ese va a ser el procedimiento que vamos a hacer y lo vamos a repasar a continuación con ejercicios. Primero, ¿cuántos bits necesitamos para tener 18 hosts? Ya, esta es la fórmula para host, 2 a la x menos 1. Entonces, como necesitamos 18, voy recorriendo la tablita de izquierda a derecha hasta llegar a un número mayor. En este caso, como es host, tendría que ser mayor a 18. Entonces, hago el recorrido y voy a llegar hasta el 32, ¿no? 32 que se puede representar con una cantidad de 5 bits. Entonces, hagamos el cálculo. Con 5 bits podemos tener 32, que vendría a ser 2 a la quinta, menos los dos IPs que corresponden a la red y al broadcast. En total, con 5 bits podemos representar 30 hosts. Entonces, 30 hosts es el máximo de capacidad con 5 bits. Me alcanza y es suficiente para los 18 hosts que yo necesito, ¿no? Entonces, 5 bits para los 18 hosts. Y con 5 bits yo puedo tener hasta 30 hosts diferentes. Veamos otro ejemplo. Quiero yo saber cuántos bits se necesitan para tener 255 hosts. Hago el recorrido y voy a parar en el 256, que es con 8 bits. Ahora hagamos el cálculo. Con 8 bits podemos tener 2 a la 8, que son 256, y le restamos los dos IPs, que vendría a ser IP de red, IP de broadcast. Tenemos 254. Y lastimosamente es uno menos que el 255. No vamos a poder otorgar direcciones a los 255 hosts que me está planteando el ejercicio. Esto debido a esta resta de menos 2 que tenemos nosotros en esta parte, ¿ya? Entonces, ¿cómo tendríamos que hacerlo? Nos pasamos un hito más hasta 9 bits, que me da la oportunidad de tener 512 combinaciones. Entonces, con 9 bits podemos tener 512 menos 2 direcciones y en total tendríamos 510 hosts. Con estas direcciones es más que suficiente para poder asignar direcciones a los 255 hosts que necesita la organización en esa subred. Bueno, esa es la forma de realizar el cálculo de direcciones de host. Ahora vayamos a calcular para las subredes. Me dicen, ¿cuántos bits necesitamos para tener 7 subredes? Hacemos lo mismo. Hacemos el recorrido en la tablita de izquierda a derecha hasta encontrar un número mayor o igual al que estamos buscando. Entonces, del 7 recorremos hasta el 8 con 3 bits, ¿no? Ahora, con 3 bits podemos tener 8 subredes, porque 2 a la 3 es 8. 8 es mayor que las 7 subredes, mayor o igual que las 7 subredes que necesitamos. Entonces, está correcto. Para 7 subredes que nosotros necesitamos, vamos a utilizar 3 bits. Veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo necesito 32 subredes? ¿Ya? Entonces, hago el recorrido en la tablita de izquierda a derecha hasta encontrarme con un valor de potencia mayor o igual al que estamos buscando. En este caso, llegamos hasta los 5 bits. ¿Ya? Lo marcamos y calculamos. Con 5 bits podemos tener 2 a la 5, que sería 32 subredes. En este caso, como estamos hablando de las subredes, no hay que quitarle la dirección IP de broadcast. Entonces, si son iguales, correcto, listo. Podemos utilizar esa cantidad de bits. ¿Ya? Bueno, espero que les haya quedado claro, chicos. Entonces, en este capítulo hemos aprendido
En la organización voy a tener yo la información de cuántos hosts, cuántas IPs para host necesitan y de cuántas subredes. Y en base a eso yo tengo que especificar cuántos bits voy a utilizar para host y cuántos voy a utilizar para la subred. Bueno, ahí quedamos en el presente capítulo. Ahí concluye. Les voy a dejar un práctico para que ustedes puedan realizar los ejercicios y practicar más que todo cómo calcular cuántos bits se necesitan para una determinada cantidad de host o de subredes. ¿Ya? Nos vemos en un siguiente video. Chao.